Pero nosotros estábamos hablando de parentesco. Pensemos entonces en la teoría evolucionista y este método estadial. Recordemos que cómo estudiaban los antropólogos evolucionistas las sociedades. Las estudiaban a través de lo que se llamaba inventario. El antropólogo no era que visitaba las comunidades, sino que elaboraba encuestas que le daba a la gente que viajaba y que entraba en contacto con las sociedades salvajes o las sociedades bárbaras, y le llenaban esas encuestas y luego procesaba esa información y la ubicaba dentro del esquema que tenía preestablecido. Ese esquema donde teníamos los distintos estadios, a la vez cada uno se dividía en inferior, medio y superior, o sea, como que tendríamos 9 estadios. Uno de los antropólogos que más conocen ustedes, y quizás el más conocido del evolucionismo, es Morgan. Morgan visitó bastantes pueblos, pero también trabajó con muchos cuestionarios que encargaba a los trabajadores del ferrocarril, a los curas, incluso a los científicos de las ciencias naturales que viajaban, etc. Y Morgan sistematizó, le interesaba mucho el tema del parentesco, pensando que ese es, digamos, la forma de organización básica de las sociedades, y se interesó mucho en la terminología del parentesco. Entonces, básicamente, los estudios de Morgan era sobre los términos de parentesco. ¿De qué manera denomino al hermano de mi padre? ¿De qué manera denomino al hijo de la hermana de mi madre? ¿Sí? Entonces, él, con un esquema referencial europeo u occidental, solicitaba información sobre los términos de parentesco. Y así es que construye un modelo de terminología, de sistemas terminológicos, reduciendo esos términos, esas palabras con las que se denominaba, a números, y encuentra que existe un número discreto de sistemas terminológicos de parentesco. ¿Por qué lo llamamos terminológico? Porque lo único que mira es la denominación del parente, ¿no? Terminológico. Obviamente él no registraba ni las costumbres ni los otros aspectos, sino que en sus cuestionarios le ponía mucho el acento a la terminología, a la forma en que se denominan los parientes. Y él encuentra 7 sistemas terminológicos que se repiten en las distintas sociedades. Nosotros vamos a ver 3 sistemas nada más a modo de ejemplo, porque estos sistemas terminológicos ya de alguna manera no se usan, porque bueno, ya vamos a ir viendo cómo fue descartado el poner el acento en la nomenclatura del parentesco exclusivamente para pensarlo como sistema. Luego se pensó que el parentesco es algo mucho más complejo que la nomenclatura. Dividió los sistemas terminológicos en clasificatorios y descriptivos, pero de todas maneras esto también fue muy cuestionado. Clasificatorios y descriptivos. Esto fue muy cuestionado y también ya fue dejado de lado. Entonces decíamos que lo que él hizo es traducir o buscar símbolos para identificar la forma en que yo
denomino a los parientes. Vamos a ver el sistema hawaiano, que es uno de los sistemas que identificó Morgan. Yo les voy a leer las características que tiene este sistema y lo vamos a ir llenando el esquema como para que podamos visualizar de qué manera o cómo se diferencian del sistema que nosotros empleamos, ¿no es cierto? Este sistema hawaiano, vamos a subrayar, se caracteriza porque se emplea un término, es un sistema generacional. O sea, lo que hay es una distinción entre generaciones. Obviamente que lo primero que tenemos que hacer, ya habíamos dicho, es identificar un ego, ¿no? Entonces vamos a poner acá a ego, que puede ser varón o puede ser mujer. Esta persona va a ser la referencia para el sistema terminológico. Tiene el menor número de términos y en algunas versiones incluso no se diferencia entre varones y mujeres. Nosotros los vamos a diferenciar. Se emplea un término para la generación de ego y otro para los miembros de la generación de los padres de ego, sin distinguir si están dentro o fuera de la familia nuclear. Esto ya lo vamos a ir viendo. Lo que llamamos nosotros familia nuclear, para muchos autores ha sido como la unidad básica de los estudios de parentesco, pero eso no es más que una demostración del etnocentrismo, digamos, ¿no? No es universal la famosa familia nuclear. Entonces, decimos que se emplea el mismo término para todos los parientes de la generación de ego y otro término para la de los padres. Esto quiere decir, vamos a diferenciar género. Que a esta persona ego la llama 1 y a esta persona la llama 2. Esta otra persona, que vendría a ser, si ustedes observan, lo que para nosotros es un primo, también la llama 1, y a esta la llama 2, a esta lo llama 1, a esta la llama 2, a esta la llama 2, a esta 1, 2, 1. Traducido a nuestra nomenclatura, diríamos que todos son hermanos y hermanas, aún lo que nosotros denominamos, a estos nosotros le denominaríamos primos. En este sistema se llaman hermanos y hermanas. Y con los padres y la madre pasa algo similar. A la madre la llamamos 3, al padre 4. Al hermano de la madre 4, a la hermana 3. 4, 3. Es decir, yo denomino con el mismo término a mi madre biológica que a su hermana o que a la hermana de mi padre. Diríamos que toda esta generación le digo mamá y papá. Este sistema terminológico es compatible, obviamente, con la existencia de una familia extensa y, en general, la filiación es cognaticia. O sea, no hay una unifiliación en el sentido que habíamos visto anteriormente. Y, bueno, existen numerosas excepciones a esta generalidad, esto es lo que señala el Atlas de Murdoch, pero sería como la forma más simple de nomenclatura de parentesco, por generación, ¿sí? Entonces, la primera, los de mi misma generación son hermanas y hermanos, y los de la generación anterior son
padres y madres. Otro sistema, también identificado por Morgan, sería el sistema esquimal. Vamos a borrar acá la denominación. Por supuesto que cada número responde a una palabra en el idioma propio, ¿no? El sistema esquimal tiene la siguiente característica. Dice, se utilizan términos distintivos que designan a los parientes nucleares de ego. Y esos términos no se aplican fuera de la familia nuclear. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a poner que yo tengo un término para la hermana, un término para el hermano, un término para la madre y un término para el padre. Esto sería la familia nuclear. Estos términos no se aplican para ningún otro pariente. Hermana, hermano, madre y padre son solamente estos. No hace distinción entre primos cruzados y paralelos, ni entre tíos y tías cruzados y paralelos. Entonces, a este señor, que es el tío materno, lo llamaremos 5, por ejemplo. Y al tío paterno lo vamos a llamar 5. A la tía paterna la vamos a llamar 6 y a la tía materna la vamos a llamar 6. A la prima la vamos a llamar 7, al primo 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8. Entonces, lo que tenemos acá es como una distinción terminológica, una identificación de lo que nosotros llamamos familia nuclear. Y los otros parientes tienen su denominación, pero esa denominación es igual si es patrilateral como si es matrilateral, y esa denominación es igual si es paralelo o cruzado. Estos serían los primos paralelos. Este es paralelo y este es cruzado, ¿se acuerdan? Da lo mismo, igual se llaman primos. Si ustedes piensan en esta denominación, nuestro sistema terminológico se adapta perfectamente. Este es el sistema terminológico de nuestra terminología de parentesco. Yo tengo mamá, papá, hermana y hermano. Y después tengo primos y tíos de ambos lados. No tengo un término para mi tía materna y un término para mi tío paterno. ¿Sí? ¿Está claro? Estaría bueno que lo practiquen, hagan el esquema sin números y lean las indicaciones y practiquen como para ver, para entenderlo mejor. Bueno, ahora vamos a ver el último, que es un poquito más complicado, pero prestando atención se lo puede resolver fácilmente. El tercer sistema que vamos a ver es el sistema iroqués. Vamos a tener que mejorar la letra. El sistema terminológico iroqués
se lo describe, a ver, de esta manera. Dice: la hermana de la madre se asimila terminológicamente a la madre, el hermano del padre al padre, y los hijos de estos a los hermanos y hermanas de Ego. Veamos. Entonces tenemos Ego, que tiene una hermana, nos vamos a poner rojo, perdón, una hermana que la llama una y un hermano que lo llama dos, una madre que llama tres y un padre que llama cuatro. Dice, la hermana de la madre, o sea, esta señora, se la asimila terminológicamente a la madre. Por lo tanto, a esta señora yo le digo tres. Y el hermano del padre se lo asimila al padre. A este señor lo llamo cuatro. A los hijos de ellos, es decir, al hijo de cuatro, yo lo llamo igual que mi hermano. A este le llamo dos y a este le llamo uno. Y acá, a este le llamo dos y a este le llamo uno. A los otros parientes tienen un nombre especial, ¿sí? Entonces, a este señor yo llamo 5, a esta 6, no, vamos a poner, no, hagamos lío. A este le llamo 5 y a esta señora la llamo 6. A los hijos de este señor le llamo 7. A este le llamo 8, a las hijas le llamo 7 y a este le llamo 8. Si nosotros observamos, y ahora volvamos a pensar en los primos cruzados y en los primos paralelos, tenemos que los parientes paralelos, o sea, la tía paralela y los primos paralelos, se denominan de la misma manera que al interior de la familia nuclear. Yo a mis primos paralelos le digo hermanos, sean estos o sean estos. Esto es paralelo matrilateral y este es paralelo patrilateral. A los que distingo con una terminología distinta es a los tíos cruzados, este y esta, y a sus hijos. A ellos los llamaré primos, o no sé, nosotros no tenemos ningún término para denominarlos. Pero entonces hay una distinción clara en este sistema terminológico entre los paralelos y los cruzados. Es probable que una sociedad que tenga este sistema terminológico, es probable, pero no siempre se da, por eso ha sido un poco descartado el tema del sistema terminológico, que esta sociedad permita el matrimonio con los primos cruzados. Es decir, esta persona se puede casar con esta persona, que tiene otra denominación, pero es muy probable que no se pueda casar con esta, que es paralelo, ¿sí? Recuerden que estos son paralelos y estos son cruzados. Entonces, esta terminología me está asimilando los parientes paralelos al núcleo central y los diferencia a los cruzados. Entonces, en las sociedades donde está permitido o donde está prescripto, que es otro concepto que vamos a ver después, el matrimonio con los primos cruzados, la terminología tiende a ser de este tipo, como el sistema iroqués, porque estos son mis hermanos y con ellos no me puedo casar, pero sí me puedo casar con estas otras personas. Bueno, este es un ejemplo de cómo se ha abordado el tema del parentesco
sobre todo Morgan, desde la perspectiva evolucionista. Nos tiene que quedar en claro que el acento, esto es lo que después Malinowski denomina, Malinowski y también Radcliffe Brown, el álgebra del parentesco, ¿no? Y que luego ha sido muy criticado, pero es muy interesante pensar que hay una cantidad X de combinación de la terminología de parentesco y que no es así como al azar en las sociedades, porque tiene que ver la denominación con una lógica interna del parentesco, ¿no? Entonces me parece que es interesante el descubrimiento, aunque no nos podemos quedar cuando estudiamos parentesco exclusivamente en la terminología. Por eso lo vemos a modo de ejemplo, pero lo que nos puede decir la terminología es muy poco, hay mucho más de lo que tiene que ver con el parentesco. Bueno, sobre el evolucionismo no vamos a ver más nada por ahora, y ya vamos a ir viendo la próxima semana otras maneras de abordar el parentesco que se han ido dando posteriormente, sobre todo en el siglo XX, a través del funcionalismo, del estructural funcionalismo y del estructuralismo.